El Pozo de la Muerte, de Douglas Preston y Lincoln Chill. Capítulo 1. Julio de 1971. Malin Hatch ya estaba aburrido del verano. Había pasado la primera parte de la mañana con Johnny, tirándole piedras al avispero del aljibe. Aquello había sido divertido, pero ahora no tenía nada que hacer. Eran poco más de las 11, pero ya se había comido los 2 bocadillos de mantequilla de cacahuate y plátanos que su madre le había preparado para la comida. Ahora estaba sentado con las piernas cruzadas en el muelle frente a la casa y escudriñaba el mar con la esperanza de ver pasar a lo lejos un buque de guerra. Se habría dado por satisfecho incluso con un petrolero que tras encallar en una de las islas se incendiara. Eso sí sería algo grande. Su hermano salió de la casa y bajó saltando por la rampa de madera que llevaba al muelle. Apretaba un trozo de hielo contra el cuello. «Te han cogido», observó Malin, secretamente satisfecho de que las avispas hubieran picado a su hermano mayor, que estaba muy convencido de que era más listo que él. «Tú no te acercaste, gallina», le respondió Johnny con la boca llena, terminando de comer su bocadillo. «Me acerqué tanto como tú». «Eso dices tú, pero las avispas solo vieron tu culo flaco que se alejaba a toda velocidad». Johnny bufó despectivamente y arrojó el trozo de hielo al agua. «No es verdad, yo estaba allí igual que tú». Johnny se sentó de un golpe junto a su hermano y depositó a un lado su bolsa. «Pero nos hemos cargado a esas avispas. ¿Mal? ¿No crees?», dijo, tocándose con el índice el bulto rojo e inflamado del cuello. «Claro que sí». Se quedaron callados. Malin miró hacia las islas, al otro lado de la bahía. La isla Hermit, la isla Gregg, Oldham, Killickstown y bastante más lejos, el perfil azul de Isla Ratchet, que aparecía y desaparecía en la tenaz neblina que se negaba a disiparse del todo, incluso en un hermoso día de verano. Y más allá de las islas, el océano estaba tan tranquilo como un plato, como decía a menudo su padre. Con gesto lánguido, el muchacho arrojó una piedra al agua y miró los círculos concéntricos. Lamentaba no haber ido con sus padres a la ciudad. Al menos habría hecho algo. Deseaba estar en cualquier otra parte, en Boston o Nueva York, donde fuera, menos en Maine. «¿Has estado alguna vez en Nueva York, Johnny?», preguntó. «Sí, una vez, antes de que tú nacieras». «Qué mentiroso»,
pensó Malin. Como si Johnny pudiera recordar algo que había sucedido cuando tenía menos de 2 años de edad. Pero si se lo decía, se arriesgaba a recibir un golpe en el brazo. Los ojos de Malin se posaron en la pequeña lancha con motor fuera de borda que estaba amarrada al final del muelle. Y de repente tuvo una idea muy buena. «Vamos a dar un paseo», dijo en voz baja y señaló con la cabeza en dirección a la embarcación. «¿Estás loco?», respondió Johnny. «Papá nos daría unos buenos azotes». «Anda, vamos», insistió Malin. «Cuando terminen con las compras irán a comer a Hastings y no volverán hasta las 3 o las 4. Nadie se va a enterar». «¿Cómo que nadie? Nos verá media ciudad. No habrá nadie mirando hacia el mar», dijo Malin y añadió con tono desafiante: «¿Quién es ahora el gallina? ¿Y a dónde quieres ir?», preguntó. Malin, a pesar de que estaban solos, bajó aún más la voz. «A la isla Ratchet». Johnny lo miró. «Papá nos matará», murmuró. «Si encontramos el tesoro, no nos hará nada». «No hay ningún tesoro», dijo Johnny, sin mucha convicción. «Pero es peligroso ir allí, con todos esos pozos». Malin conocía muy bien a su hermano y advirtió por su tono de voz que Johnny estaba interesado. No dijo nada y dejó que la aburrida soledad de la mañana acabara de persuadirlo. Johnny se levantó y caminó hasta la punta del muelle. Malin esperó y se estremeció anticipadamente de emoción. Cuando su hermano volvió, traía un salvavidas en cada mano. «Cuando desembarquemos, no nos alejaremos de las rocas de la costa». La voz de Johnny era deliberadamente áspera, como si quisiera recordarle a Malin que aunque la idea hubiera sido suya, aquello no alteraba el equilibrio de poderes. ¿Entendido? Malin asintió con la cabeza, agarrado al borde de la barca mientras Johnny arrojaba dentro su bolsa y los salvavidas. El muchacho se preguntó por qué no se les habría ocurrido antes ir a la isla Ratchet. Ninguno de los dos había estado nunca allí, ni tampoco los otros chicos de la ciudad de Stormhaven que Malin conocía. Cuando volverán, tendrían una buena historia para contar a los amigos. «Tú siéntate en la proa, que yo conduciré», ordenó Johnny. Malin observó a su hermano, que movió la palanca de velocidad, abrió el starter, bombeó la gasolina y luego tiró de la cuerda para poner el motor en marcha. El motor tosió y luego se quedó en silencio. Johnny volvió a tirar de la cuerda y luego otra vez más.
La isla Rayet estaba a unos 2 kilómetros, pero Malin calculaba que con un mar tan tranquilo podrían llegar en poco más de media hora. Faltaba poco para la hora de la marea alta, cuando las fuertes corrientes que barrían la isla se calmaban por completo, antes de comenzar de nuevo en sentido contrario. Johnny, el rostro enrojecido, descansó un instante y luego tiró de la cuerda en un último heroico esfuerzo. El motor se puso en marcha. ¡Suelta amarras!, gritó. Y cuando Malin desató la cuerda, Johnny apretó el acelerador a fondo. El pequeño motor de 18 caballos jadeó con el esfuerzo. La barca se alejó del muelle y se internó en la bahía. A Malin le deleitaba sentir la espuma del mar y el viento en la cara. La barca surcaba el océano dejando a su paso una blanca estela. Una gran tormenta había azotado la zona, pero ahora el agua estaba serena y limpia como un cristal. La isla Oldham apareció a estribor, una desnuda bóveda de granito, manchada de guano y rodeada de oscuras algas. Cuando cruzaron el canal, las innumerables gaviotas que dominaban en la roca alzaron la cabeza y miraron la barca con sus brillantes ojos amarillos. Una pareja de aves alzó el vuelo y se alejó con un chillido lastimero. Ha sido una idea muy buena, Johnny, ¿no crees?, preguntó Malin. Tal vez, pero si nos pillan, diré que se te ocurrió a ti. Su padre era el dueño de la isla Ratchet, pero siempre les había prohibido visitarla. El hombre odiaba el lugar y nunca hablaba de él. En el patio de la escuela circulaban historias que decían que muchísima gente había muerto allí buscando un tesoro, que la isla estaba maldita y que había fantasmas. En el curso del tiempo se habían horadado tantos pozos y túneles que las entrañas de la isla estaban completamente podridas, listas para devorar al visitante desprevenido. Malin incluso había oído hablar de la piedra de la maldición. La había encontrado en el pozo hacía muchos años y se rumoreaba que estaba guardada bajo 7 llaves en una habitación especial en la cripta de la iglesia, porque era obra del diablo. Johnny le había contado en una ocasión que cuando los niños de la escuela dominical eran malos de verdad, los encerraban en la cripta con la piedra de la maldición. Malin sintió otro escalofrío de emoción. La isla se veía a lo lejos, envuelta en jirones de bruma. En los lluviosos días del invierno, la bruma se convertía en niebla espesa y sofocante. Pero en un soleado día de verano, como hoy, era más parecida a un traslúcido algodón de azúcar. Johnny había intentado explicarle las corrientes locales que la producían, pero Malin no había entendido nada y estaba convencido de que tampoco Johnny sabía de qué hablaba. La bruma se acercó a la proa de la barca y de repente se encontraron en un extraño mundo a media luz, donde hasta el ruido del motor sonaba apagado. Johnny, casi sin darse cuenta, aminoró la velocidad.
Después dejaron atrás la zona de niebla más espesa, y Malin pudo ver las accidentadas costas rocosas de la isla Ratchet, con sus abruptos peñascos cubiertos de algas, las aristas suavizadas por la niebla. Condujeron la barca por un pasadizo entre los acantilados. Malin podía ver, cuando la niebla se lo permitía, las rocas del fondo del mar, cubiertas de verdes algas. Eran la clase de rocas que tanto temen encontrar los pescadores de langostas cuando la marea está baja o la niebla es muy espesa. Pero ahora la marea era alta y la lancha se deslizaba por la superficie sin problemas. Después de discutir quién se iba a mojar los pies, atracaron en una playa pedregosa. Malin saltó al agua, llevándose la amarra, y tiró de la lancha. Sus zapatillas, llenas de agua, hacían un ruido como de ventosas. Johnny desembarcó cuando ya estaban en tierra. ¡Estupendo!, dijo mirando alrededor, y se colgó la bolsa del hombro. Las juncias y los cerezos silvestres crecían a pocos metros de la pedregosa playa. Una luz plateada y espectral que se filtraba a través del techo de niebla que colgaba por encima de sus cabezas iluminaba la escena. A pocos metros de donde estaba se alzaba en medio de la maleza una gran caldera de hierro, de unos 30 metros de alto y de un intenso color naranja a causa de la herrumbre. Uno de sus lados estaba abierto de arriba a abajo y los bordes de la grieta eran irregulares, como si el metal hubiera sido desgarrado. El extremo superior del artefacto quedaba oculto en la bruma. «Apostaría a que esa caldera estalló», dijo Johnny. «Y yo apostaría a que mató a alguien», añadió Malin entusiasmado. «Sí, yo diría que murieron por lo menos 2 hombres». La playa terminaba en unos peñascos de granito, erosionados por las aguas. Malin sabía que los pescadores que cruzaban el canal de la isla Ratchet llamaban a esas rocas los whalebacks, lomos de ballena. Trepó al whaleback más cercano e intentó ver allí el interior de la isla. «Baja de una vez», gritó Johnny. «No seas idiota, que con esa niebla no se puede ver nada». «Más idiota serás tú», refunfuñó Malin mientras bajaba y recibió un fraterno golpecito en la cabeza. «Ve detrás de mí», le ordenó Johnny. «Daremos la vuelta por la costa a toda isla y luego regresaremos». Johnny echó a andar a paso rápido y sus piernas, morenas por el sol, parecían de color chocolate en la luz gris de la isla. Malin le siguió. Se sentía ofendido. Al fin y al cabo, la idea de venir aquí había sido suya, pero Johnny siempre se hacía con el mundo de todo. Mira!», chilló Johnny, y se agachó a recoger un objeto blanco y alargado. «Es un hueso». «No, ¿qué va?», replicó Malin, que aún se sentía ultrajado. Venir a la isla había sido su idea, y también debería haber sido él quien encontrara el hueso. «Sí que lo es».
y estoy seguro de que es el hueso de un hombre. Johnny le agitó como si fuera un bate de béisbol. Es el hueso de la pierna de uno de los tíos que murieron buscando el tesoro. O puede que sea de un pirata. Lo llevaré a casa y lo guardaré debajo de la cama. La curiosidad de Malin fue más fuerte que su enfado. «Déjame verlo», dijo. Johnny le dio el hueso. Era pesado y frío y olía mal. «¡Ah, qué asco!», dijo Malin, y se lo devolvió. «Puede que la calavera también esté por aquí». Buscaron entre las rocas, pero solamente encontraron un cazón muerto. Cuando dieron la vuelta a la punta de la isla, una barcaza medio hundida apareció ante ellos. Los restos de una de las antiguas expediciones, ya olvidada. Estaba varada entre las rocas, justo donde se veía la mar de la marea alta, azotada por décadas de tormentas. «Mira eso», exclamó Johnny y saltó a la ruinosa cubierta. Por todos lados se veían objetos metálicos carcomidos por la herrumbre, tuberías, piezas de máquinas, enmarañados trozos de cable y de alambre. Malin empezó a revolver los trastos, con la esperanza de ver brillar algún doblón. Imaginaba que Red Ned Ockham, el pirata, era tan rico que había sembrado la isla de doblones. Se decía que Red Ned había enterrado millones y millones en oro en la isla, junto con una espada cuajada de piedras preciosas, la espada de San Miguel, tan poderosa que mataba a los hombres que la miraban. También decían que Red Ned en una ocasión le había cortado las orejas a un hombre y se las había jugado en una partida de dados. Una niña que estaba en 6º grado le había contado que Ned, en verdad, le había cortado al hombre los cojones, pero Malin no la había creído. Y en otra oportunidad, Red Ned se emborrachó. Abrió a un hombre en canal y lo tiró por la borda, sujetándolo por las tripas hasta que los tiburones lo devoraron. En la escuela, los chicos contaban muchísimas historias acerca de Red Ned. Johnny, que ya se había aburrido de la barcaza, le hizo señas a Malin para que lo siguiera por entre las piedras que había al pie de los riscos, a Barlovento. Encima de ellos, un alto terraplén se alzaba contra el cielo, y las raíces de los abetos, secos desde hacía mucho tiempo, asomaban en el suelo como dedos retorcidos y nudosos. La cima del terraplén estaba oculta por la niebla. Los riscos estaban desgastados en muchos lugares por la acción del mar y medio derrumbados, víctimas de las tormentas que azotaban la isla todos los otoños. Hacía frío a la sombra de los peñascos y Malin se dio prisa. Johnny, excitado por sus descubrimientos, se había adelantado sin hacer caso de sus propias advertencias y gritaba y agitaba el hueso. Malin sabía que su madre, apenas viera el hueso, lo tiraría al mar. Johnny se detuvo un instante
para curiosear entre los restos que el mar había arrojado a la playa, viejas boyas de los pescadores de langostas, aparejos rotos, leños bloqueados por el agua. Después se dirigió hacia una hendidura reciente entre los riscos. Un derrumbe reciente había arrojado tierra y piedras sobre la playa. El muchacho trepó ágilmente las rocas y desapareció de la vista. Malin se dio prisa. No le gustaba perder de vista a Johnny. Daba la impresión de que se estaba fraguando una tormenta. Antes de que ellos desaparecieran, entre las brumas de la isla Ratchet, el día había sido soleado y apacible, pero ahora podía suceder cualquier cosa. La brisa era fría, como si el tiempo estuviera por cambiar, y el mar comenzaba a golpear con fuerza sobre los farallones. Muy pronto cambiaría la marea. Quizá lo mejor fuera emprender el regreso. Se oyó un grito agudo, y por un terrible instante Malin temió que Johnny hubiera resbalado en las rocas y se hubiera herido. Pero luego el grito se repitió. Era un llamado apremiante, y el chico corrió hacia arriba, brincando sobre las rocas caídas. Tras un recodo de la playa se veía un enorme peñasco que una tormenta había desprendido hacía muy poco tiempo y había caído en un ángulo imposible. Y Johnny estaba de pie en su extremo más lejano y señalaba algo con una expresión de asombro en el rostro. En un primer momento, Malin se quedó mudo. El desprendimiento del peñasco había dejado al descubierto la boca de un túnel al pie del terraplén. Era una abertura muy estrecha que apenas permitía el paso, y de la boca del túnel salían varadas de un aire rancio y maloliente. «¡Caracoles!», exclamó, y salió corriendo hacia el terraplén. «¡Yo lo he descubierto!», gritó Johnny sin aliento de la emoción. «Te apuesto lo que quieras que allí está el tesoro. Mira eso, Malin». Malin se volvió. «¿Ha sido una idea mía venir a la isla?». «Puede que sí», respondió Johnny, y se quitó el bolso del hombro. «Pero yo he descubierto el túnel y he traído cerillas». Malin se asomó a la boca del túnel. En el fondo, él siempre había creído lo que afirmaba su padre, que en la isla Ratchet no hubo nunca ningún tesoro. Pero ahora no estaba tan convencido. ¿Sería posible que su padre se hubiera equivocado? Se echó hacia atrás bruscamente, la nariz fruncida por el olor del túnel. «¿Qué pasa?», preguntó Johnny. «¿Tienes miedo?». «No», respondió Malin con voz débil. La entrada del túnel era muy oscura. «Yo entraré primero. Tú sígueme y ten cuidado y no perderte». El muchacho arrojó su preciado hueso al suelo. Se arrodilló y se deslizó por la estrecha abertura. Malin también se arrodilló, pero tuvo un instante de duda. El suelo estaba muy duro y frío.
Pero ya casi no podía ver a Johnny y no quería quedarse solo en la playa solitaria y brumosa. Y él también entró a gatas detrás de su hermano. Se oyó el crujido de una cerilla y Malin contuvo el aliento mientras se ponía de pie. Se encontraba en una pequeña antesala, el techo y los muros sostenidos por vigas antiguas. Delante, un estrecho túnel que conducía no se sabía dónde. «Nos dividiremos el tesoro por la mitad», dijo Johnny con voz seria, una voz que Malin nunca había oído antes. Y luego hizo algo muy sorprendente. Se dio la vuelta y le estrechó la mano en un gesto muy formal. «Socios a partes iguales, Mal», dijo. Malin tragó saliva y se sintió un poco mejor. La cerilla se apagó tan pronto se pusieron en marcha. Johnny se detuvo y Malin oyó que rascaba otra cerilla y el ruido le siguió una débil llama. El chico vio en la luz temblorosa de la llama la gorra de los Red Sox de su hermano. De repente, un pequeño desprendimiento de tierra y guijarros resonó contra las tablas del suelo. «No toques las paredes», susurró Johnny. «Ni hagas ruido, o todo esto se nos vendrá encima». Malin no dijo nada, pero se arrimó aún más a su hermano. «No te me pegues», susurró Johnny. Siguieron descendiendo una suave pendiente. De repente, Johnny gritó y sacudió la mano. La llama se apagó, sumergiéndolos en la oscuridad. «¡Johnny!», llamó Malin, temeroso, y se adelantó a coger a su hermano del brazo. «¿Y qué pasa con la maldición?». «Anda, si no hay ninguna maldición», susurró Johnny con desdén. Se oyó rascar una vez más y la cerilla se encendió. «No te preocupes. Tengo por lo menos 40 cerillas. Y mira». Se llevó la mano al bolsillo. Sacó un clip grande de sujetar papeles y cogió con él la cerilla. «¿Qué te parece? Así no me quemaré los dedos». El túnel giraba a la izquierda y Malin advirtió que ya no podían ver la línea de luz de la entrada. «Quizá deberíamos volver otro día con una linterna», dijo. Y entonces oyó un ruido horrible, un sordo gemido que parecía surgir del centro de la isla y llenaba el túnel. «¡Johnny!», gritó agarrándose a su hermano. El ruido fue apagándose hasta acabar en un profundo suspiro. Y otro poco de tierra cayó de la viga del techo. Johnny le apartó el brazo. «Vamos, Malin, solo es el cambio de la marea. Siempre hace ese ruido en el pozo del agua. Y ya te he dicho que hables en voz más baja». «¿Y tú cómo sabes que es el cambio de la marea?». «Todo el mundo lo sabe». Se oyó otro gemido y un gorgoteo seguido por un fuerte crujir de vigas que se extinguió lentamente. Malin se mordió el labio,
para que dejara de temblarle. Unas pocas cerillas más tarde, el túnel comenzaba a descender de forma mucho más pronunciada, y era más estrecho y sus muros más ásperos. Johnny sostuvo su cerilla en alto para iluminar el pasadizo. «Ya estamos llegando», dijo. «La cámara del tesoro debe de estar al fondo». «No sé», dijo Malin. Tal vez sería mejor que volviéramos otro día con papá». «¿Lo dices en serio?», protestó Johnny. «Papá odia este lugar. Se lo contaremos todo después de que encontremos el tesoro». Encendió otra cerilla y luego se agachó y entró en el estrecho túnel. Malin podía ver que el pasadizo no tenía más de 1,20 m de altura. Unas grandes rocas de superficie muy irregular sostenían las carcomidas vigas del techo. El olor a mojo era aquí más fuerte, mezclado con algas y una insinuación de algo mucho peor. «Tendremos que arrastrarnos», susurró Johnny, y ya no parecía tan seguro de sí mismo. Se detuvo, y Malin tuvo la esperanza de que retrocederían. Pero su hermano estiró una de las puntas del clip y la sujetó con los dientes. Las temblorosas sombras que arrojaba la llama le daban a su rostro un aspecto sepulcral, demoníaco. «Yo no sigo», anunció Malin. «Muy bien, puedes quedarte aquí en la oscuridad», respondió Johnny. «No, papá nos matará. Johnny, por favor. Cuando papá vea que somos ricos, se sentirá demasiado feliz para enfadarse. Ya no tendrá que darnos los $2 de nuestra semana. Nada». Malin se sonó la nariz. Johnny se volvió en el estrecho espacio y le puso la mano en la cabeza. «Si ahora nos echamos atrás, puede que nunca tengamos una segunda oportunidad. Pórtate como un buen compañero, Malin», susurró Johnny. Y le revolvió cariñosamente el pelo. «De acuerdo», respondió Malin, sorbiéndose las lágrimas. Se puso a gatas y siguió a su hermano por el túnel. Los guijarros del suelo se le clavaban en las palmas de las manos. Johnny estaba encendiendo demasiadas cerillas, y Malin iba a preguntarle cuántas les quedaban cuando su hermano mayor se detuvo en seco. «Hay algo ahí adelante», susurró Johnny. Malin intentó ver más allá de su hermano, pero el túnel era demasiado estrecho. «¿Qué es?» «Una puerta. Lo juro, una vieja puerta». El techo del túnel se elevaba un poco más adelante y formaba un vestíbulo angosto. Y Malin estiró desesperadamente el cuello para ver. Allí estaba, una puerta de maderos muy gruesos, con 2 antiguos goznes que la sujetaban al marco de gruesas vigas. A los lados de la puerta, las paredes del túnel eran de piedra labrada. La humedad y el moho lo cubrían todo,
Los bordes de la puerta habían sido calafateados. «Mira», señaló emocionado Johnny. Un sello de cera y papel, estampado con un escudo de armas, cruzaba la puerta. Johnny vio, a pesar de la escasa luz, que estaba intacto. «Una puerta sellada», murmuró atónito. «Igual que en los libros». Malin contemplaba todo como si estuviera en un sueño maravilloso y aterrador. Habían encontrado el tesoro, y la idea había sido suya. Johnny cogió el antiguo picaporte del hierro y tiró. Se oyó el crujir de los goznes. «¿Has oído?», dijo con la voz entrecortada por la emoción. «No está cerrada con llave. Solo tenemos que romper este sello». Se dio la vuelta y le dio la caja de cerillas a Malin, que lo miraba con los ojos muy abiertos. «Tú enciende las cerillas, que yo la abriré. Y ponte un poco más atrás, ¿quieres?». Malin miró dentro de la caja. «Solo quedan 5», exclamó consternado. «Cállate y haz lo que te he dicho. Podemos encontrar el camino de vuelta en la oscuridad, te lo juro». Malin encendió una cerilla, pero le temblaban las manos y se apagó. Solamente quedaban 4, pensó mientras Johnny protestaba impaciente. La siguiente cerilla se encendió sin problemas y Johnny cogió el porno de hierro de la puerta con las 2 manos. «¿Estás listo?», preguntó en voz baja. Malin abrió la boca para protestar, pero Johnny ya tiraba con fuerza. El sello se rompió bruscamente y la puerta se abrió con un crujido que sobresaltó al chico. Una bocanada de aire maloliente apagó la cerilla. Malin oyó que Johnny respiraba muy hondo. Después le oyó gritar: «¡Ay!». Pero la voz sonaba tan aguda, tan sin aliento, que no parecía la de su hermano. Luego, el ruido sordo de un golpe y el suelo del túnel se sacudió con violencia. La arena y la tierra que se desprendieron llenaron la nariz y los ojos de Malin. Y al chico le pareció oír otro ruido muy extraño, tan fugaz que muy bien pudiera haber sido una tos. Y después un resuello y un líquido que goteaba como si apretaran una esponja húmeda. «¡Johnny!», gritó Malin, y cuando intentó limpiarse el polvo de la cara, perdió la caja de cerillas. La oscuridad era impenetrable, y de repente todo había comenzado a ir tan mal que fue presa del pánico. Y en medio de aquella ominiosa oscuridad, Malin oyó otro ruido sordo. Le llevó un instante darse cuenta de que era algo que se arrastraba suavemente, sin pausa. Y luego el hechizo se rompió, y el chico comenzó a buscar a gatas las cerillas, lloriqueando y llamando a su hermano. Con una mano tocó algo húmedo y la retiró rápidamente, al tiempo que con la otra cogía la caja de cerillas. Se puso de rodillas y, conteniendo el llanto, cogió una cerilla
y la rascó frenéticamente hasta que se incendió. Miró a su alrededor. Johnny había desaparecido. La puerta estaba abierta, el sello roto, pero más allá solo se veía un impenetrable muro de piedra. El aire del túnel estaba lleno de polvo. Después, algo húmedo le rozó las piernas y Malin miró hacia abajo. En el lugar donde había estado Johnny, había un oscuro charco de agua que subía lentamente y ya le llegaba a las rodillas. Por un instante pensó que había una abertura en el túnel por donde se filtraba el agua del mar. Y después vio la luz de la cerilla, que un vapor muy tenue salía del charco. Se agachó y vio que no eran negros sino rojos. Era sangre, tan abundante que jamás había pensado que pudiera haber tanta en un cuerpo. Paralizado observó que el brillante líquido se dispersaba, corriendo en delgados hilos por las hendiduras del suelo, filtrándose por las grietas, trepando por sus húmedas zapatillas que, rodeándole como una gran pulpo de color rojo, hasta que la cerilla se le cayó en el charco y reinó otra vez la oscuridad.